¿Cuándo una superpotencia extiende la mano, es ayuda o una nueva atadura? Hace apenas unos días, Donald Trump lanzó una advertencia que resonó como un trueno. Si Nigeria no protege a los cristianos, Estados Unidos intervendrá, y lo hará sin piedad. Sus palabras cruzaron el Atlántico como un relámpago, encendiendo debates en toda África y más allá. Para algunos, sus declaraciones sonaron como una promesa de rescate. Para otros, como una amenaza disfrazada de cruzada moral. La reacción fue inmediata y multifacética. En las calles de Lagos, Abuja y Kano, el tema se instaló en conversaciones cotidianas, en programas de radio y en foros digitales. Muchos africanos recordaron los nombres de Libia, Irak y Afganistán, lugares donde la intervención extranjera, supuestamente motivada por la defensa de los derechos humanos, dejó tras de sí ruinas, sufrimiento y una herencia de inestabilidad. Para algunos, esos recuerdos son advertencias vivas. ¿Era protección genuina o el preludio de intereses ocultos? Aquí yace la pregunta crucial. ¿Defensa de los derechos humanos o el primer movimiento en un juego por el poder y los recursos? Nigeria, con su inmensa población, más de 200 millones de personas, su compleja convivencia entre cristianos y musulmanes, y sus ríos subterráneos de petróleo, es un trofeo muy codiciado en el tablero internacional. Sus recursos energéticos han atraído la atención de potencias occidentales, de corporaciones multinacionales y de nuevos actores globales como China y Rusia. La rivalidad por el acceso a estos recursos añade otra capa de complejidad a cualquier gesto de ayuda extranjera. Lo que se arriesga es monumental. Está en juego la autonomía nacional, la seguridad de decenas de millones de personas y la posibilidad de que la ayuda extranjera se transforme, otra vez, en una trampa que prive a África de su propio destino. Ejemplos históricos abundan. En República Democrática del Congo, la intervención internacional bajo la bandera de la paz dejó tras de sí un ciclo de saqueo de minerales y violencia interminable. En Sudán del Sur, la ayuda humanitaria fue utilizada como moneda de cambio para influir en decisiones políticas clave. Para descifrar qué se esconde realmente tras este debate y entender por qué Nigeria se ha convertido en el centro de una batalla por la soberanía y la dependencia, hay que mirar de frente el contexto y los viejos fantasmas que el continente aún no ha logrado exorcizar. Es imprescindible analizar cómo las grandes potencias han justificado históricamente su intervención en el continente africano y qué consecuencias han dejado esas intervenciones a largo plazo. Pero, ¿cómo llegó Nigeria a este punto de tensión máxima? Antes de juzgar sus opciones, exploremos las raíces históricas y las presiones externas que la rodean. Recordemos que la historia de África está marcada por siglos de colonialismo, explotación y manipulación extranjera. Desde el reparto de África en la Conferencia de Berlín hasta los acuerdos neocoloniales posteriores a la independencia, las potencias externas han moldeado los destinos africanos, a menudo sin consultar a sus pueblos. El gigante dormido de África, Nigeria, se retuerce entre el dolor inmediato y las cicatrices profundas de viejas intervenciones. Hace más de 60 años, cuando el país logró su independencia de la corona británica, lo hizo con la promesa de un futuro brillante. Sin embargo, pronto quedó claro que la independencia política no traía consigo la autonomía económica ni la capacidad de decidir sin interferencias externas. Nigeria no es cualquier nación. Con más de 200 millones de habitantes, es el país más poblado de África y el motor económico de la región occidental. Bajo su suelo reposan vastos y codiciados yacimientos de petróleo, y su posición estratégica la convierte en el epicentro de ambiciones internacionales. En el delta del Níger, decenas de empresas multinacionales compiten por contratos, dejando a menudo a las comunidades locales atrapadas entre la contaminación ambiental y la promesa incumplida de desarrollo. Pero la riqueza y los números esconden una realidad brutal. Boko Haram mantiene abierta una herida sangrante. Iglesias humeantes, aldeas enteras sumidas en el pánico, niños desaparecidos en la oscuridad. Para millones, la seguridad ya no es un ideal abstracto. Es una urgencia diaria,
una lucha por sobrevivir cada amanecer. Los relatos de quienes han vivido bajo la amenaza de Boko Haram revelan el miedo constante y la desesperanza de quienes ven cómo sus gobiernos locales no logran protegerlos. Ante este terror, el presidente Bola Ahmed Tinubu juega una partida delicada. Extiende la mano a la cooperación internacional para enfrentar el extremismo, pero mide cada paso. En la memoria de Nigeria, resuenan los ecos de ayudas extranjeras que acabaron en promesas rotas y pérdida de autonomía. Recientemente, en foros internacionales, Tinubu ha enfatizado la importancia de la colaboración, pero también ha advertido sobre los peligros de la dependencia. Las ofertas de Occidente siempre llegan envueltas en palabras de protección y derechos humanos, pero rara vez son desinteresadas. Traen consigo condiciones invisibles, presencia militar prolongada y contratos que amarran más de lo que liberan. Libia, Irak, Afganistán. Nombres que todavía pesan en el inconsciente africano, advertencias de lo que está en juego. En Libia, por ejemplo, la intervención liderada por la OTAN en nombre de la democracia y la protección de civiles terminó con la caída de Gaddafi, pero también con la fragmentación del país y la proliferación de milicias armadas. El riesgo es real y cortante. Aceptar la mano foránea puede encadenar a Nigeria y a África entera a nuevas formas de dependencia y manipulación. Décadas de desarrollo y dignidad pueden perderse a cambio de una salvación prometida, más cercana a la sumisión que a la libertad. ¿Está África dispuesta a pagar ese precio? En la década de los 70, muchos países africanos aceptaron ayuda condicionada durante la Guerra Fría, solo para descubrir que las promesas de inversión venían acompañadas de exigencias políticas y económicas que limitaban su margen de maniobra. ¿Por qué, entonces, la intervención internacional adopta el rostro de la compasión selectiva? ¿Qué intereses reales laten tras la urgencia repentina por el destino de Nigeria? Basta con observar la diferencia entre la respuesta internacional ante la crisis en Ucrania y la tibieza mostrada frente a los conflictos en Etiopía o el Sahel. La selectividad en la protección revela que no todos los dolores humanos son escuchados con el mismo fervor. Lo que está en juego supera las fronteras de Nigeria. La decisión que tome resonará en todo el continente africano y redefinirá el equilibrio con las potencias globales. Si Nigeria cede soberanía, puede sentar un precedente peligroso que otras naciones africanas se vean forzadas a seguir. Si resiste, podría inspirar movimientos similares de autonomía en todo el continente. Cada promesa de ayuda externa arrastra la sombra de una deuda invisible. Esto no es solo una figura retórica. Países como Mozambique han visto cómo la ayuda internacional se convierte en una trampa de préstamos impagables que hipotecan el futuro de generaciones enteras. Las palabras de apoyo y protección occidental retumban con nobleza, pero la historia africana enseña a desconfiar de los discursos bien envueltos. Libia escuchó promesas de libertad y acabó sumida en ruinas. Un país fragmentado, sin horizonte, convertido en tablero de guerra perpetua. Irak, bajo el emblema de la liberación, fue tragado por décadas de violencia y desesperanza. Afganistán, presentado como ejemplo de reconstrucción, terminó abandonado, hundido en una crisis humanitaria aún más profunda. Cada vez que la OTAN o los Estados Unidos han intervenido en nombre de los derechos humanos o la seguridad, el balance ha sido el mismo. Estados destruidos, sociedades rotas y millones de vidas desplazadas o perdidas. ¿Por qué se repite este destino? Patrice Lumumba lo advirtió hace más de 60 años. Cuando hablen de derechos humanos, revisa tus minerales. Ninguna intervención es gratuita. Bajo cada discurso moral hay intereses materiales en juego. Nigeria, gigante de más de 200 millones de habitantes, no solo es estratégica por su población o su mosaico religioso. Es un cofre rebosante de petróleo, gas, oro y una puerta clave en África Occidental. Aquí la ayuda se vuelve selectiva. Compárese la urgencia global ante ataques en Ucrania o Israel con el silencio que envuelve las masacres en Burkina Faso o el Congo.
El interés extranjero fluctúa según la relevancia geopolítica y, si se es brutalmente honesto, también según el color de piel de las víctimas. Pero lo más insidioso no es la ayuda en sí, sino las condiciones. El apoyo militar llega, sí, pero viene atado a contratos, asesores, bases permanentes y la imposición de agendas externas. Bajo la promesa de estabilidad, Nigeria puede verse forzada a ceder soberanía, aceptar vigilancia extranjera, modificar leyes internas e incluso permitir soldados foráneos en su territorio. Y lo más amargo es que, tras ceder, ni siquiera hay garantías de victoria. Libia y Afganistán perdieron su independencia y tampoco lograron paz. Aceptar protección occidental no solo significa abrir las puertas a ejércitos y armas ajenas. También implica entregar el relato, decidir cómo y cuándo se nombra al enemigo, quién marca las prioridades y, sobre todo, quién se beneficia de la extracción y el comercio de los recursos nigerianos. Así, una nación entera puede quedar atada a decisiones tomadas en otras capitales. El riesgo es palpable. Nigeria podría perder el control de su seguridad, sus riquezas y su futuro político a cambio de una promesa de estabilidad que, en el pasado, solo trajo pesadillas. Las potencias ayudan, sí, pero nunca gratis. Una vez instaladas, las bases extranjeras casi nunca se retiran sin dejar cicatrices profundas. Basta observar la base militar de Djibouti, donde Estados Unidos y China mantienen presencia permanente, como recordatorio de que la ayuda puede convertirse en ocupación de facto. Hoy, la presión aumenta. Aceptar la ayuda militar estadounidense implica nuevas dependencias difíciles de revertir. Se entrega autonomía a cambio de protección, pero el precio oculto puede ser el destino de toda una generación. ¿Vale la pena sacrificar la soberanía por una seguridad incierta? Sin embargo, algo germina en África. Una nueva generación, inspirada por los países del Sahel, comienza a rechazar la tutela extranjera y a imaginar un futuro propio. El descontento con el viejo orden se expresa en protestas, movimientos sociales y una creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas por parte de los líderes nacionales. Nigeria está ante una elección que definirá su rumbo y el del continente. Lo que decida hoy resonará durante décadas en África. Ejemplos de resistencia ya existen. En Ghana, el movimiento por la independencia energética ha reclamado el control nacional del gas y el petróleo, desafiando los intereses de grandes empresas extranjeras. ¿Y si África, cansada de esperar salvadores, decide por fin escribir sus propias reglas? Imagina un continente que se atreve a desafiar el manual impuesto desde el exterior, aún sabiendo que el camino será incierto. Esa es la apuesta audaz que hoy lideran los países del Sahel y que está encendiendo un debate profundo en toda África. Burkina Faso, bajo el mando de Ibrahim Traoré, se ha convertido en el emblema de esta rebelión. Traoré rompió con la tutela francesa, expulsó bases militares y denunció acuerdos vistos como cadenas de sumisión. En vez de aceptar las condiciones de siempre, busca alianzas alternativas con potencias como Rusia o China, pero evita atarse a un solo socio. Su mensaje es contundente. La autosuficiencia debe ser real y la soberanía no se negocia. Una de las primeras medidas fue redirigir los fondos de ayuda internacional. En lugar de depender de donaciones para apagar incendios, Burkina Faso apuesta por invertir en el desarrollo agrícola y la autonomía local. La meta es transformar la dependencia alimentaria en fuerza productiva, convencidos de que el pan cosechado en casa es más seguro que cualquier promesa extranjera. En la práctica, esto se traduce en proyectos de irrigación, capacitación de campesinos y promoción de mercados locales. Este giro va mucho más allá de los gobiernos. Desde universidades hasta redes sociales, pasando por la sociedad civil, el debate sobre la verdadera soberanía africana se expande como pólvora. Docentes, jóvenes y activistas cuestionan abiertamente el modelo tradicional de ayuda, exigiendo voz propia y abriendo paso a nuevas formas de organización política y económica. En Senegal, por ejemplo, movimientos juveniles como Yen Amarre han puesto sobre la mesa la urgencia de una ciudadanía activa y crítica
frente a las decisiones de los gobiernos respecto a la ayuda exterior. Lo más llamativo es el surgimiento de una generación post-dependencia. No buscan perpetuar enemistades viejas ni caer en un nacionalismo vacío. Su visión es clara: relaciones de respeto y beneficio mutuo, donde África negocie de igual a igual y no como pupilo de nadie. Para ellos, la independencia no es un grito del pasado, sino una tarea urgente y colectiva. Pero el precio de esta búsqueda es alto. El riesgo del aislamiento internacional acecha, igual que la amenaza de nuevas dependencias disfrazadas de alianzas. Además, las tensiones con los valores democráticos preocupan dentro y fuera de África. ¿Puede la soberanía radical convivir con libertades políticas y derechos humanos? Aún así, la alternativa sería seguir cediendo el timón del propio destino. Frente a la inestabilidad inmediata, la presión de potencias extranjeras y los obstáculos económicos, la pregunta es si vale la pena pagar ese costo a cambio de dignidad y dirección propias. En este punto, Nigeria observa la experiencia del Sahel y se enfrenta a una decisión crucial. ¿Imitará el modelo de autosuficiencia o buscará protección en la promesa de seguridad estadounidense? El ejemplo de Ruanda, que ha priorizado la reconciliación nacional y el desarrollo tecnológico, sugiere que existen caminos alternativos hacia una estabilidad auténtica. La historia nunca se repite exactamente, pero sus ecos resuenan en momentos cruciales. Hoy, Nigeria enfrenta una encrucijada que no solo definirá su camino, sino que pone a prueba la madurez de todo el continente africano. ¿Qué lección dejará esta decisión para quienes observan, dentro y fuera de sus fronteras, cuando la ayuda extranjera se ofrece como salvación, pero oculta cadenas invisibles que pesan más con el tiempo? Las opciones de Nigeria hoy trascienden sus propios límites. Cada pacto, cada alianza, cada voto afirmativo o negativo es un ladrillo en el futuro no solo de una nación, sino de millones en África. La pregunta es clara: ¿será África el actor central de su propia narrativa global, o se resignará a ser el tablero donde otros juegan con sus piezas? La seguridad real exige mucho más que muros o soldados. Precisa también soberanía auténtica, porque sin ella, cualquier sensación de protección es solo un espejismo. Si cedes el timón de tu barco a cambio de promesas de estabilidad, ¿quién decide realmente el rumbo? Una nación que no controla su destino solo cambia de amo, no de suerte. Por eso, negociar alianzas, ya sea con Washington, Moscú, Beijing o cualquier otra potencia, debe hacerse desde la fortaleza, no desde la desesperación. La dignidad nacional no es un lujo, es una necesidad vital. La historia africana enseña que cuando la urgencia dicta los acuerdos, el precio suele ser décadas de dependencia y pérdida de control. El despertar africano de estos años es imperfecto y contradictorio, pero marca una ruptura. Ya no se acepta la tutela extranjera como dogma, ni se asume el futuro escrito desde fuera. Líderes jóvenes, desde el Sahel hasta Lagos, empiezan a inspirar a nuevas generaciones. El sueño es claro: una independencia verdadera, no solo en el papel, sino en cada decisión fundamental. Aquí entra el papel de cada ciudadano. Participar, debatir y exigir cuentas a quienes gobiernan no es solo un derecho. Es una responsabilidad histórica. No basta con mirar desde la distancia mientras se decide el porvenir. La voz de la gente debe ser escuchada para evitar que las cadenas invisibles pasen de generación en generación y que las herramientas para elegir el propio camino sean reales, no solo promesas vacías. En Sudáfrica, la movilización ciudadana fue clave para el derrumbe del apartheid y la construcción de un nuevo pacto social. El riesgo es inmenso, pero la oportunidad también lo es. ¿Construirá África, y Nigeria en particular, un legado de autonomía y dignidad para quienes aún no han nacido? ¿O se repetirán los pactos que hipotecan el futuro a cambio de una seguridad aparente? Pero la encrucijada aún permanece abierta. Lo que Nigeria decida ahora marcará el pulso de África en las próximas décadas. La historia de África no está escrita en piedra. Se está forjando ahora,
en medio de tensiones y decisiones que marcarán a generaciones. ¿Vas a mirar desde la distancia o serás protagonista de este momento? Hoy, el destino de todo un continente descansa sobre una balanza frágil. Nigeria, nación de más de 200 millones de voces, es mucho más que un país. Es el reflejo de una África que debe decidir entre el tutelaje extranjero o la conquista de su propia soberanía. Quienes hoy alcen la voz, o elijan el silencio, serán recordados como arquitectos del futuro africano. La decisión es ineludible. O se hereda su misión, o se conquista dignidad y poder propio. Aceptar la protección militar de Estados Unidos, envuelta en discursos de seguridad y moral, implica un riesgo profundo. Ceder el control de recursos, de decisiones, incluso de la propia identidad. La experiencia africana enseña que la ayuda externa nunca es gratuita cuando hay riquezas estratégicas en juego. Pero África es más que advertencias del pasado. Es semilla de futuro y esperanza. Una generación nueva, inspirada por líderes como Ibrahim Traoré, desafía la narrativa dominante y exige independencia real, autosuficiencia y respeto genuino. La pregunta va más allá de Nigeria. ¿Seguirá África escribiendo su historia con tinta prestada, o tomará la pluma en sus propias manos? La respuesta no depende solo de gobiernos, ni de potencias lejanas. Depende de la conciencia colectiva, del coraje de quienes se atreven a pensar y actuar sin miedo. Porque está en juego la libertad de decidir el propio destino, la seguridad de millones, el control de los recursos y la posibilidad de un legado digno para las próximas generaciones. Hoy, la historia no se observa, se protagoniza. ¿Qué papel eliges tú?